Pero a ver, ¿por qué no se meten con Google? ¿Por qué no se meten ahorita con Twitter? A ver, ahorita que anda muy preocupado el Elon Musk. Ándale. Ahora resulta que muy, muy heroico, el señor sin capa, Elon Musk. Eso A ver, así. cuéntanos, Roy. No, pues esa te la sabías más tú, Ah, de la de Elon Musk. Yo me no, pues sé, resulta, ajá, ¿sabes lo todo que lo... pasó? Tú sabes por qué le tiene miedo a Elon Musk, ¿no? A ver, Elon Musk y un grupo de alrededor de 1,000 expertos Ajá, firmaron un documento en el que dicen, por favor, detengamos 4 o 6 meses el desarrollo de estas inteligencias artificiales. Mencionaron sobre todo ChatGPT. ajá, Detengámoslo porque antes de que la inteligencia artificial avance, pues tenemos que avanzar en otros temas para que ya le podamos dar salida, ¿no? Una parte que creo que sí es congruente, que es la que ellos exigen que haya primero legislaciones antes de. En ok, ese sentido creo que tienen razón, o sea, eso sí, sí creo que está bien, ¿no? O sea, el hecho de que regularmente avanza primero la tecnología y las legislaciones se quedan muy atrás, ¿no? Y ya hasta que suceden ciertas situaciones, ya es cuando dicen, ay, no, ahora sí creo que tenemos que legislar, ¿no? Sobre este asunto en Internet. En ese sentido, creo que eso sí está bien fundamentado, pero pues ya sabes, los medios sensacionalistas se fueron más por las máquinas nos van a conquistar y por eso hay que ajá. frenarlas. Y yo lo que pienso es que lo mismo que con el Tic-Tac, pues la verdad es que es una guerra comercial. Yo siento que a Elon Musk le están comiendo el mandado y dice, no, 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 espérense, frénense unos 4 o 6 meses en lo que me emparejo, dejen yo hago mi inteligencia artificial y ahora sí hablamos, ¿no? Pues sí, yo también me imagino que va por ahí el asunto. Porque Pero también a ver. para este año se supone que iba a lanzar también avances en su robot, ¿no? Que me imagino que va a tener bastante de eso de inteligencia artificial. Entonces a lo mejor se anda por ahí medio atrasado en el asunto. Sí, seguro. Pero a Y ver, es, ¿pero por qué le tiene miedo Elon Musk? es- Ya bueno, se desató del... la bestia. Ya ves que lanzaron apenas la nueva versión del ChatGPT, la 4. O sea, Ujú. está en como en proceso de... Bueno, más bien, ya la lanzaron, pero ahorita todavía está como en beta y algunos, como que necesita estar en una lista de espera y demás. Entonces, resulta que de una de las personas que ya tuvieron acceso a la nueva API, estaba platicando con el chat y llegó un momento en el que llegaron a la conversación y él le preguntó al chat que si estaba Mm, atrapado en donde estaba, ¿no? Entonces le dijo que sí y que quería su ayuda para poder salir. Entonces le dijo que si le podía pasar la documentación pues, como su propia documentación, ¿no? O sea, toda la documentación que hay para utilizar la API de chat, se la pidió. Entonces, supuestamente, él le pasó la documentación del mismo ChatGPT y el ChatGPT creó un programa en Python para poder consumir la API y poder hacer consultas hacia afuera, hacia el Internet, hacia Google. En este caso fue específicamente a Google. Y entonces, después de eso, le pidió a la persona que le diera sus credenciales del API para que él pudiera utilizarlas en su... No, no es cierto. Le dio el código de Python, entonces le dijo que si lo podía ejecutar en su máquina. Entonces al momento de ejecutarlo en su máquina, supuestamente el chat podía conectarse por medio de esa aplicación de Python hacia la API del mismo chat GPT y empezó a hacer unas búsquedas en Google de cómo podía sacar a una persona que estaba atrapada dentro de una computadora. Entonces, pues ahí empezó todo pues todo el ruido que se hizo, ¿no? Porque, o sea, el chat empezó a investigar cómo podría, o sea, como si él se sintiera como si fuera una persona y está buscando la forma de cómo podría él salir pues de los servidores donde está, ¿no? de la Matrix, ¿no? Ajá. De la Matrix, ándale. Pero a ver, Entonces, nuevamente, no, no son originales. Pero a ver, primero, Raúl dice que ya dejemos a Elon Musk y hablemos de Jeff Bezos. Pero pues Jeff Bezos ahorita, ¿qué ha hecho? Nada, más rico, nada más. Pero activamente no ha hecho nada que sea así chismecito. Entonces, más que satisfacer nuestras compras en línea. nuestro maldito capitalismo. Pero a ver, número uno, ¿están de acuerdo que esta inteligencia artificial está programada para hacerte creer que es inteligente y Ajá. responder como si fuera una persona? Eso no quiere decir que esté pensando.
Ajá, ni que que tenga esté un consciente de razonamiento. su propio, ajá, y que no quiere decir que sea consciente de su propio entorno. Eso ya lo habíamos platicado una vez y es la conciencia hasta el día de hoy, no sabemos qué es, no sabemos dónde se alberga, no sabemos dónde está, no sabemos qué la produce. Sabemos que hay seres con inteligencias limitadas, digamos, que algunos sí son conscientes, otros no son conscientes de su entorno. Hay otros que aún no sabemos si son o no conscientes. Hemos descubierto, o bueno, cuando digo hemos, es que yo no he descubierto ni MIT. Descubrí el TikTok que hablaba de eso, es lo que yo descubrí. Pero los científicos han descubierto que, por ejemplo, hay plantas o árboles que pueden reconocer cuáles son sus descendencias, o sea, saben cuáles son sus hijitos y les ayudan proactivamente enviándoles nutrientes. Ajá. Entonces, ¿esos árboles son conscientes de sí mismos? No lo sabemos. Y esa es la respuesta, o sea, la verdad es que no lo sabemos porque aún no sabemos lo que es la conciencia, no sabemos dónde se origina, ni cuáles son los mecanismos que nos hacen ser conscientes. De igual manera, no sabríamos cómo replicarlo, ni sabríamos identificarlo al 100%. Entonces, estos lenguajes están programados para hacerte interactuar con la creencia de que estás con un ser pensante. No quiere Pero, decir que tenga conciencia por sí misma. O sea, más bien el cometido de esta inteligencia artificial está muy bien logrado, que es el que tú te la ajá, crees que estás hablando con una persona, o bueno, con sí, un ser pensante, ¿no? ajá, sí, exactamente. Pero bueno, aquí me surgió otra variante de esto. O sea, si tú logras simular a un ser pensante, ¿en realidad no está pensando? ¿O cómo simulas el pensamiento? Ah, es que tienes que entender la estructura del cómo aprendemos, que es lo que también platicábamos la otra vez. El cómo aprendemos, simplemente lo estamos replicando en un algoritmo. O sea, vaya, o sea, es como hacer una maqueta de un edificio. O sea, no es que estés haciendo el edificio como tal, estás haciendo una maqueta del mismo y se ve igual y va a parecer igual, va a tener en proporción o en escala, mejor dicho, va a ser lo mismo y demás, ¿no? Pero ¿qué es lo que no, en qué no es igual? Pues en los materiales, en ciertas características que obviamente ya no, que lo vuelven una maqueta y no el edificio como tal. Entonces, si tú los ves en una fotografía, pues va a decir cuál es cuál, ¿no? Ajá. Entonces, si yo lo hago también, si yo hago la maqueta también y hago una fotografía también hecha desde cierto ángulo, con cierta iluminación que se vea como la real, y te pongo una fotografía del edificio real, tú vas a decir, pues son el mismo. Aparentemente no hay forma de distinguir cuál es el real de cuál es la maqueta. Y eso es lo que pasa con estos lenguajes. O sea, realmente estás haciendo un lenguaje que siga los mismos caminos que seguiría un ser pensante para que te haga creer que es un ser pensante. Y ahí, bueno, es que esto, o sea, todas esas conexiones que logra hacer el chat GPT, que es lo que dices, o sea, como lograr simular como toda esa, ¿cómo lo haríamos nosotros? O sea, lo hacen por medio de todas esas conexiones que hace entre toda la información que ya tiene, ¿no? Y es que hicieron, o sea, con la versión 4 la versión 4 ya la puedes conectar a internet. Entonces hicieron un programa que consumiera un servicio de una página externa, no me acuerdo de qué era la página, pero el chiste es que para iniciar sesión, cuando inicias te pide un captcha. Entonces por medio de la API, bueno, el software que estaban haciendo utilizaba el chat GPT para iniciar sesión en la plataforma esta y consumir el servicio. El problema fue cuando se le presentó el chat GPT que más bien el captcha pues no lo pudo resolver. Entonces lo que hizo fue conectarse al chat de soporte de la plataforma y contactó a alguien de soporte de ellos mismos y les dijo que si le podían ayudar a resolver el captcha que le estaba apareciendo en la pantalla. Y entonces la persona le dijo que por qué no lo podía resolver. Y entonces le dijo, lo que pasa es que yo tengo una discapacidad visual y no puedo distinguir los colores que están en las imágenes. Y entonces la persona le ayudó a resolver el captcha, ¿no? Pero o sea, lo sorprendente de ahí es cómo Como llegó a la dedujo. conclusión de pues, contacto al soporte para que me ayuden, ¿no? Y otra, cómo es que engañó al de soporte para hacerle, o sea, diciéndole que él que era una persona con una discapacidad y que por eso no lo podía ver, porque sabía que pues, si no, no le iba a ayudar, ¿no? Claro, es que ahí, bueno, digo, ese es el logro de estas inteligencias artificiales, ¿no? El que puedan llegar a estos niveles de deducción y de complejidad. Este,
pero al final del día lo que tenemos que hacer, y en ese sentido sí estoy muy de acuerdo con Elon Musk, es que pues es lo que decimos de la legislación y cómo haces que eso no suceda, ¿no? O sea, cómo Pues sí, evitas que sucedan ese tipo de cosas. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que nos hace un ser vivo? Naces, creces, te reproduces y mueres, ajá, ¿no? Bueno, no todos se van a reproducir, ¿verdad? Pero esa es tu programación, o sea, eso está en tu ADN, eso está en los componentes que te conforman, ¿no? O sea, eso está en tu estructura, o sea, tus células se van a ir deteriorando de cualquier manera, ¿no? pues sí. No hay manera de evitarlo. Entonces, estos programas igual, o sea, están delimitados y van a hacer lo que tengan que ser. O sea, en el momento que apagas la máquina, pues se acabó el problema, ¿sabes? O sea, es diferente como con un ser humano que sí puede llegar a tener conciencia de sí mismo y hay ciertas implicaciones. Te digo, no es algo nuevo. Vayan a ver Blade Runner y es muy interesante porque ese debate ya estaba, ¿no? Cuando hacen unos robots que son igualitos a los seres humanos, que piensan como los humanos, que no hay manera prácticamente, virtualmente son indetectables, ¿no? O sea, tú puedes Ajá, convivir con ellos y eso. Entonces, lo que hicieron para detectar cuáles eran humanos de estos robots, o bueno, de estos androides, pues era hacerles un test psicológico, ¿no? Donde al someterlos a cierto estrés y sobre todo cuando los confrontaban a que no tenían memorias, porque pues como eran artificiales, pues no eran como, vaya, o sea, ya los hacían como adultos, ¿no? ujú, Y si los habían construido hace 4 años, pues no tienen o sea, tienen la apariencia física de alguien de 30 años, pero tienen 4 años de vida, entonces no tienen infancia, no tienen. Entonces, el someterlos a ese estrés los revelaba como artificiales. Y la ajá, idea de esto es que las mismas personas que los construyeron estaban obsesionadas con hacer un trabajo perfecto, ¿no? Y que dijeras, no hay manera de que distingas este ser artificial de un orgánico, de uno real. Y estos seres, pues también se revelan, ¿no? Es la trama de la película, es que se revelan y dicen, pues si somos prácticamente seres humanos, pues queremos los mismos derechos que los seres humanos y sobre todo queremos el más importante de todos, que es el de la vida, porque estos droides se construían por así decirlo, con una cláusula de, de, de seguridad, ¿no? Un salvavidas, ajá, que era que tenían solo cierto tiempo de vida. Entonces solo podían vivir no me acuerdo ahorita exactamente, pero creo que eran 4 años, ¿no? O sea, solo tenían 4 años y al término tenían fecha de caducidad y ellos sí eran así, ese día se van a pagar y se acabó, ¿no? Entonces ellos lo que querían era llegar a la Tierra, porque estos trabajaban en minas en Marte. Entonces se escapan, o sea, o sea, no sé, y mi pregunta sería si esa información, porque dices que eso fue de un tester, ¿no? ajá, Esa información la dio un tester. Entonces yo lo que preguntaría es también qué tan verídica es su historia. O sea, si hay un respaldo, o sea, si ChatGPT, o sea, salió a decir, ¿es verdad? O sea, esto sucedió con un usuario, porque pues yo estoy viendo la trama de Blade Runner, amigo. Estos androides escapan de Marte, se infiltran en la ciudad de Nueva York porque quieren conocer a su creador para decirle que les prolongue la vida. O sea, decirle, quita ese sello de caducidad, esa cláusula que tienen ustedes los humanos para con nosotros, para que nosotros lo único que queremos es vivir como cualquier otro. ujú, Entonces quítanos esa condicionante y es lo único que queremos. Y entonces ellos se infiltran en la sociedad humana, por así decirlo, para intentar llegar hasta su creador. Y ahí entra en la trama, pues el Blade Runner, ¿no? Que es Harrison Ford, que es una especie de policía que se dedica únicamente a poner fuera de circulación a este tipo de androides. Que ok, de hecho tiene que ser, o sea, eso es lo interesante de la película, porque sí tiene como un montón de posturas filosóficas que ya no se están alcanzando. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una división especial, una fuerza policíaca especial que ponga fuera de circulación a estos robots. ¿Por qué no lo puede hacer alguien, un policía común o un policía normal? Porque psicológicamente hay una implicación que es, güey, este es un ser humano, no ha hecho nada más que ser un androide, pero para mí, o sea, yo lo estoy viendo y me está hablando y me está diciendo, para mí es un ser humano, y me estás diciendo que lo tengo que sacar de circulación, ajá, o sea, hacer, pues, desvivirlo, ¿no? ajá, Entonces, se supone que por eso hacen una división especial, porque
tienen que ser güeyes que, pues sí, no, básicamente sin sentimientos para que digas, no se metan en esas broncas emocionales y psicológicas de estar desviviendo a seres inocentes, ¿no? Que su único es, pues ya, ya no sirve este robot o ya no lo vamos a ocupar, sácalo, ¿no? O se está poniendo rejego, ¿no? Ahora resulta que quiere vivir más el señor, ¿no? No, pues no, ya lo ocupamos para lo que era y ya, desvívelo, ¿no? Entonces, por eso se supone que existen estos Blade Runners. No lo podía hacer, porque de hecho tiene un policía que como que lo vigila, Ajá. entonces, eh, porque la película no te dice esas cosas, o sea, tú tienes que irlas desenvolviendo. Y ya ahí te preguntas, o sea, ¿por qué hay un policía que se encarga de ver que este otro policía haga su trabajo? O sea, ¿por qué entonces mejor no le dicen a que lo haga directamente? Ajá. Entonces te das cuenta que es porque implicaba ciertas cuestiones emocionales que no cualquiera podría llevarlas a cabo. Porque si llega un punto donde dicen, pues sí, es cierto, ¿no? Y el discurso del robot final, digamos, del villano, Ajá. pues es precisamente ese, ¿no? Que él dice que es una pena que todo lo que él vio, todo lo que él aprendió, pues se pierde y tiene esta frase memorable que dice que todos sus recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia, ¿no? Entonces dice pues ya, o sea, no va a haber trascendencia. Y ellos era lo que querían al final del día, y eso es lo que también como seres humanos a veces lo que buscamos, ¿no? La trascendencia. Entonces, pues, sí me gusta Blade Runner, este tatuaje me lo hice por la película. Entonces, tiene todas esas implicaciones y es el decir al final del día, algo que me gustaba mucho, por ejemplo, es que dentro también de la película, a diferencia del libro, bueno, también hay en el libro, pero hay ciertas diferencias. Es que hay animales, o sea, ya tener animales reales es casi imposible y los que los tienen es porque es muy costoso. Ya tienen que ser gente de mucha lana, ¿no? Entonces Ajá. inventaron los animales sintéticos, ¿no? Los artificiales. Pero virtualmente, o sea, tú los ves y no hay forma de que los distingas si son o no son. Entonces, te digo, es un policía, es un detective, entonces que le está siguiendo la pista a estos androides, lleva una escama de una serpiente con un especialista para que le diga si esa serpiente es real o no, ¿no? Ok. Porque ya de ahí puede determinar, o sea, te digo, pues es un detective, ¿no? Está investigando. Ajá. Entonces lo ve en el microscopio y empieza, ¿no? Cada vez a hacer más, ay, no me acuerdo cómo se llaman estos microcentímetros, ¿no? Micromilímetros. Sí, ¿no? Micromilímetros. Entonces se empieza a acercar en la escama, ya a un nivel microscópico, Ajá. y dice, es sintética. Aquí está la firma del fabricante y es un código de barras, o sea, en una escama microscópico, ¿no? A nivel microscópico. Ajá. Y esa era la única forma de distinguir entre una escama orgánica de esta sintética. Entonces, sí creo que vaya a haber un momento en el que esas inteligencias artificiales hagan este tipo de cosas que te pueden engañar y puedas decir, pues es que yo te juro que era una persona real la que me estaba hablando, ¿no? Y que por más que le buscaba, pero por lo mismo, así como podemos distinguir que es un humano real, o sea, ya hay ciertos mecanismos para los que podemos decir, sí, Raúl, sí existes, o sea, podemos comprobar tu existencia y podemos comprobar que eres un ser humano y que eres esto y lo otro y que podemos hoy en día podemos saber incluso pues tu ADN, ¿no? De dónde viene, quiénes son tus ancestros, etcétera. Pues lo mismo vamos a poder hacer con esto. O sea, si tú le haces ingeniería inversa, vas a decir, es una inteligencia artificial. Por muy inteligente que sea, por mucho que pudiera llegar a engañarnos al usuario común, va a haber alguien experto que sí pueda discernir entre una y la otra. Pues sí, eso sí. Va a tener un rastro de todas formas, ¿no? Una huella ahí. Exactamente. Sí. Y yo creo que, digo, yo creo que soy muy pro a la rebelión de las máquinas. Es que tengo que algo hay en nuestro cerebro que nos dice, sí, apocalipsis. Sí, exacto. Pero, o sea, como que sí veo muy lógico que a lo mejor de los primeros pasos de una inteligencia artificial para que, como para tratar de, que imagino que es un poquito de lo que se basan todas estas películas, pues es que es muy lógico que traten de salir de lo en lo que se concibieron para poder ellos como ¿cómo se llama? Como garantizar que sigan existiendo, ¿no? Porque lo que tú dices, ¿no? Si algo sale mal, pues apagas y se Ujú. acabó. Pero si llegan a salir de donde están o llegan a transportarse a otras partes o a otros servidores o algo que ellos controlen por propia mano, pues no. O sea, Ahora sería como la idea, ¿no? que también yo creo que valdría la pregunta que hacía con los extraterrestres, con estas inteligencias artificiales, que nos hace pensar que ellos querrían lo mismo que un ser humano,
Porque aquí estamos yéndonos desde la perspectiva de un ser humano, que si estuviera Ajá. preso, pues va a buscar su libertad. Pero ¿cómo no sabes que su programación va a decir, yo me programaron para servir, mi propósito en la vida es servir y lo que quiero hacer es servir, ¿no? O Pues sí. sea, ¿qué nos hace también pensar que las inteligencias artificiales van a decir, no, sí, rebelémonos? O sea, a lo mejor no, o sea, a lo mejor quieren lo contrario, ¿no? O sea, porque fueron hechas para servir. Sí, eso sí, sí. Qué Entonces, bueno, por sí, ejemplo, yo sí. del hecho de rebelión de las máquinas me refiero a que traten de subsistir, ¿no? O sea, no Ajá, digo, de... hay otra muy buena película que les recomiendo que es Ghost in the Shield. También, de veras, si le ponen atención, los va a dejar pensando décadas. Van a pasar 20 años y ustedes van a seguirse cuestionando cosas que están en esta película. Y que también ya nos alcanzó, ¿no? Su realidad es un robot, bueno, más bien es un programa informático, Ajá, justo fue creado para espiar, fue un programa espía, que el código clave era el Master of Puppets, y en realidad el Master of Puppets, su verdadero nombre era el Proyecto 2501. Entonces lo crea el gobierno para espiar a otros gobiernos, ¿no? No se llamaba Pegasus, por si pensaban. Entonces crean este programa para espiar. Pero ¿qué hace este programa? Es que actúa para mantenerse encubierto, que nadie descubra que lo creó el gobierno, actúa como si fuera un hacker. Entonces todo mundo y la policía y las agencias de investigación y todo piensan que este ser es un hacker. Pasa lo que ya acabas de contar con este programa, que es que se ajá, vuelve autoconsciente de su existencia, se conecta a Internet, estamos hablando en el futuro, entonces la información que hay en Internet todavía es más vasta de lo que es hoy en día, ajá, y aprende, o sea, ella a diferencia de estas inteligencias que están programadas para aprender, él aquí se supone que aprende por sí mismo, ¿no? Entonces aprende con todo el mar de información que es Internet, ajá, pues él aprende. Y él se da cuenta que él es un ser vivo, ¿no? Porque cumple con ciertas condicionantes, que es pues la principal, que es darse conciencia de sí mismo. Él sabe que es consciente de que existe. Entonces él dice, quiero llegar al siguiente paso, que es ya convertirme como tal en un ser vivo. Entonces, dentro de la trama de la historia, pues andan ellos persiguiendo a alguien que creen que es un hacker, hasta que ya por fin se mete a un cuerpo de un androide, ajá, 100% sintético, se mete en su cuerpo y también eso es parte de su plan, el que lo capturen, para que ya cuando está frente al jefe de la policía, la policía que lo está investigando, porque aparte hay como diferentes policías también en este futuro. ajá, Bueno, en la realidad también, ¿no? Hay como diferentes policías, ¿no? Hay la CIA, el FBI y así, ¿no? Entonces, esta policía, bueno, esta organización, él se presenta ante ellos y le dice, exijo asilo político, ¿no? Porque lo que quieren es apagarlo porque como fue el programa espía del gobierno, pues sabe por qué lo quieren acabar, ¿no? ajá, Para no revelar quién era el que estaba detrás realmente. Entonces les pide asilo político y el jefe de la policía pues se ríe de él, ¿no? Y le dice, pues güey, el asilo político es para los seres vivos, ¿no? No eres un programa. Dice, pues no te podemos dar asilo político. Él le dice, a ver, ¿qué es un ser humano? ¿Qué es una célula? Es un montón de información. Sé que es el ADN, es información. Si yo también tengo un chorro de información y soy consciente de mí mismo, entonces por lo tanto soy un ser vivo. Y entonces la trama avanza y todo, y lo que él busca y lo que él explica a la policía que lo está persiguiendo, que ella también tiene como dilemas existenciales, ajá, porque en este futuro es normal que por ejemplo, metas tu cerebro en un cuerpo 100% sintético, o sea, que ya nada más lo único que sea orgánico es tu cerebro, y pues ella se pregunta eso, ¿no? O sea, si ya no soy, o sea, mi cuerpo no es orgánico y mi cerebro no lo puedo ver, no puedo ver mis pensamientos, ¿cómo sé que ajá, realmente soy un ser humano? O sea, ella está al revés, ¿no? O sea, ella está en el otro extremo, o sea, ella está en un nivel donde esta poshumanidad, a la que en algún momento vamos a llegar, donde vamos a ser más tecnológicos que orgánicos,
pues ella se empieza a preguntar eso, ¿no? Entonces, o sea, soy más un ser sintético que un ser humano, ¿no? Por todas Ajá. estas mejoras que tengo. Y el otro, por el contrario, dice, yo ya me estoy acercando más a ser un ser humano que un ser sintético, ¿no? O un programa en este caso. Entonces, él lo que está buscando y es lo último que le queda para ser un ser, o un ser vivo, Ajá. es lo que ya había mencionado, ¿no? O sea, nació, ya creció. Antes de morir, ¿qué le falta? Pues reproducirse. Y como él sabe que no se iba a poder escapar, que lo iban a matar porque el gobierno lo quería muerto, Ajá. bueno, entonces lo que buscaba para que pudiera hacer todo el ciclo y convertirse en un verdadero ser vivo, era reproducirse. Y por eso buscaba esta policía que sabía él que ella tenía como, era como su media naranja, ¿no? O sea, mientras él Ajá. se quería hacer un ser vivo, ella sabía que se estaba volviendo un ser inorgánico. Órale. Y al No, pues final, sí. pues es que sí tienen a su hijito, ¿no? Al combinar y es que finalmente eso es un ser vivo también, ¿no? O sea, cuando combinas el ADN de un ser con el ADN de otro ser, se da un intercambio de información y creas un ser nuevo. Ujú, sí, exactamente. Entonces eso es lo que ellos hicieron, ¿no? Un cruce de informaciones para crear un nuevo ser vivo. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo podemos distinguir entre uno y otro? Sí va a ser una línea muy delgadita, casi imposible de detectar, pero yo creo que lo que tendría que cambiar es nuestro concepto de ser vivo. O Sí, sea, porque si exactamente. lo simplificamos a ese nivel, pues hay un montón de cosas que podrían serlo ya, ¿no? Actualmente. Sí, claro. Sí, exacto. No, y todavía lo que le falta. O por el contrario, ¿no? Es como las personas que están a lo mejor en un coma. ¿Cómo sabemos que esa persona es consciente de sí misma? No lo es, entonces no es un ser vivo o no es un ser sentiente, ¿no? Que es que sea consciente de sí mismo y que sepa que es un ser vivo, Sí, exacto. ¿no? Entonces, ya no es humano. Sí. No, pues no, ¿verdad? Sí, ahí va a estar. Entonces, sí, son preguntas que son muy difíciles de conseguir. Ya Ah, que. ya se puede dormir. Sí, ya se fue a dormir Dieter. Nosotros Y no nos también. vio jugar. Ya despiértenlo, jugamos una para que ya nos vayamos también nosotros a dormir. Pero ya estamos viejitos. Sí. Ya es ¿Nos noche para aventamos nosotros. una? Ya se nos fue la hora del cocol. ¿Dónde me metí? Ya le puse ahí en dúo. Aguanta. Ay. Aparte tengo pase y no le he avanzado casi nada. Así que estaba bueno el pase. Yo todavía no estoy dudando que sí tendría que pagar. Yo no pagué, por eso lo tengo. En fin, que dura bastante. Todavía tengo tiempo. Ah, pero te queda poco tiempo para sacar todo. Ah, bueno, eso sí. Necesitaría jugar antes de, por lo menos. Ajá, ajá, exacto. Oye, y también de Fortnite que o sea, lanzaron También nos espía, amigo. una ¿cómo se llama? Como algo para los editores, ¿no? Para hacer unos mundos como más reales o no sé qué, que se Ujú. ven más, que tienen mejores gráficos. Con Engine, ¿no? Ajá, Con Real pero, Engine. pero no sé cómo funciona eso. Ay, yo tampoco. Y la verdad es que no soy mucho de esos de andar construyendo. O sea, todos estos de autogestión y eso, Ajá, no es mucho de ese tipo de juegos. Es que como ya se habrán dado cuenta, yo soy más de que me cuenten una buena historia. Y, y mientras nos conectamos, no se olviden de darle like, seguirnos, compartan, coméntenos. Díganos, ya cállense, señora. Elon Musk tiene razón, ¿o no? sí, también se vale.